Crisis, caos, tormenta mental. ¿Te sientes abrumado por tus emociones cuando todo se desmorona? La mayoría sí, pero Bruce Lee no era la mayoría. Él dominó la tormenta interna, no con trucos, sino con una mentalidad de acero. Y en los próximos minutos te revelaré exactamente cómo. Prepárate para el control sin límites. ¿Estás listo para cambiar tu mentalidad? Empecemos. La trampa de la reacción impulsiva. ¿Por qué nuestras emociones nos dominan? ¿Te sientes a menudo a merced de tus emociones, como si fueran olas gigantes que te arrastran sin control? Piensa en ello. Una crítica inesperada en el trabajo, un imprevisto que desbarata tus planes, una pequeña frustración cotidiana, y de repente sientes esa oleada interna. Quizás explotas en un arrebato de rabia que te deja exhausto y arrepentido. O tal vez te encierras en un caparazón de miedo, paralizado, incapaz de actuar. O te ahogas en una tristeza profunda que te desconecta del mundo. En esos momentos, parece que pierdes completamente el control de la situación. Y lo que es más importante, de tus propias acciones. El verdadero conflicto, la batalla silenciosa que libramos a diario, es esta lucha interna contra nuestra propia reactividad. Sabes, en el fondo, que ceder a la impulsividad, que dejar que la primera emoción que surge dicte tu respuesta, casi siempre empeora las cosas. Lo has comprobado una y otra vez. Sin embargo, en el instante crucial, parece que un piloto automático emocional se activa. Es como si una fuerza invisible tomara el volante de tu mente y tu cuerpo antes de que siquiera tengas la oportunidad de pensar, de elegir. Es la dolorosa sensación de sentirse débil, de carecer de disciplina, de ser un simple espectador impotente ante las propias tempestades internas que te sacuden. Y las complicaciones de vivir así son cada vez mayores y más dolorosas. Estas reacciones no controladas no se quedan solo en una sensación, causan daños reales y tangibles a tu alrededor y dentro de ti. Generan discusiones innecesarias que erosionan tus relaciones más importantes. Te llevan a tomar decisiones precipitadas de las que luego te arrepientes amargamente. Fomentan el aislamiento, ya que las personas a tu alrededor pueden empezar a sentirse inseguras o cansadas de tus cambios de humor impredecibles. Peor aún, sabotean oportunidades valiosas, tanto personales como profesionales, porque la impulsividad rara vez es una buena consejera en momentos clave. Y cada vez que cedes a esa reacción automática, la sensación de fracaso se instala un poco más profundo. La creencia de que careces de autodisciplina se refuerza, alimentando un ciclo vicioso del que parece imposible escapar. La tensión aumenta con cada incidente, con cada palabra dicha sin pensar, con cada puerta cerrada por una rabieta. Quizás has experimentado un momento particularmente agudo de este ciclo, un clímax emocional donde una reacción descontrolada tuvo una consecuencia especialmente dolorosa o perjudicial. Tal vez fue una discusión con un ser querido que escaló hasta un punto de no retorno. Quizás dijiste algo hiriente a un colega que dañó tu reputación profesional. O quizás simplemente fue la repetición agotadora de pequeños estallidos que te dejaron vacío, frustrado y preguntándote, ¿por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué no puedo controlarme? Es en ese pico emocional, en esa cruda confrontación con el alto precio de tu falta de control, donde surge la urgencia, la necesidad imperiosa de encontrar una forma diferente de vivir, de reaccionar. Pero aquí está la clave, la chispa de esperanza que marca el inicio de la transformación. La verdadera libertad no reside en la utopía de sentir menos o de suprimir tus emociones. Las emociones son parte intrínseca de ser humano. La libertad real, el poder, reside en la capacidad de elegir cómo responder a esas emociones, a esos estímulos externos. La resolución a esta trampa comienza con una simple pero profunda percepción. Reconocer la armadilla en la que te encuentras y aceptar la necesidad de desarrollar una nueva habilidad mental y emocional. Es un camino que requiere conciencia, práctica y, sobre todo, una perspectiva diferente sobre cómo interactuar con
el mundo y con tu propio interior. Pero ¿cómo se desarrolla esta habilidad? ¿Cómo se crea esa pausa crucial entre el estímulo y la respuesta? Existe una filosofía, una forma de pensar que nos permita navegar estas aguas turbulentas con maestría, sin ser arrastrados por la corriente. Hay una sabiduría ancestral, popularizada por una figura icónica, que entendió profundamente el poder de la adaptabilidad y la fluidez. Una filosofía que nos invita a ser como el agua. Sé agua, la filosofía de Bruce Lee para la fluidez emocional. Quizás has oído hablar de ella, esa frase icónica que resuena con una sabiduría casi mística. Sé agua. La filosofía de Bruce Lee. Suena poderosa, profunda, evocadora, pero, seamos honestos, ¿cómo diablos se aplica eso a la vida real? ¿Cómo te ayuda esa idea a no explotar de rabia cuando estás atrapado en el peor atasco de tráfico de tu vida? ¿Cómo te asiste cuando el miedo te paraliza justo antes de tener que hablar en público? ¿O cuando la frustración te ahoga porque ese proyecto en el que has invertido tanto esfuerzo simplemente no avanza? En esos momentos, la idea de ser agua parece un concepto lejano, casi poético, completamente desconectado de la caótica y a menudo rígida realidad de tus propias emociones. Y ahí reside el conflicto principal, el verdadero desafío. ¿Cómo traducir una filosofía tan aparentemente simple y poderosa como sé agua en una práctica concreta, aplicable al día a día, a la cruda verdad de tus reacciones emocionales? ¿Cómo puedes ser sin forma y adaptable y fluido cuando tus emociones parecen tener una forma muy definida, muy sólida, a veces tan rígida como un bloque de hielo inamovible y otras veces tan explosiva e incontrolable como el vapor a presión? La brecha entre el ideal y la realidad se siente inmensa. Las complicaciones de esta desconexión no tardan en manifestarse y crecer. Intentar luchar directamente contra una emoción, resistirse a ella, querer aplastarla o ignorarla, es como intentar detener un río con las manos. Solo consigues que la corriente se vuelva más fuerte, que la presión aumente. Esa rigidez mental, esa resistencia interna a lo que estás sintiendo, no hace más que crear más fricción, más sufrimiento, más agotamiento. Te frustras al ver que no puedes aplicar esa ligereza, esa adaptabilidad que admiras en el agua, a tus propias reacciones que se sienten tan pesadas, tan fijas, tan difíciles de cambiar. Cada intento fallido refuerza la sensación de que la filosofía es bonita en teoría, pero inútil en la práctica, aumentando la tensión interna. Y esta rigidez emocional puede llevar a momentos de verdadero clímax, picos de presión o crisis, donde la falta de fluidez se convierte en un obstáculo insuperable. Quizás fue esa reunión crucial donde el miedo te paralizó y no pudiste expresar tus ideas, perdiendo una oportunidad única. O tal vez fue una discusión acalorada donde la rabia inflexible te impidió escuchar, rompiendo un vínculo importante. O un proyecto que colapsó porque tu frustración te hizo abandonar en lugar de adaptarte y buscar soluciones. En esos momentos, la cruda realidad te golpea. Tu falta de fluidez emocional no es solo una molestia. Es un impedimento real para tu progreso, para tu bienestar, para tu capacidad de navegar la vida con eficacia. Te das cuenta de que esa rigidez puede llevar a un colapso, a un estancamiento doloroso. Pero es precisamente en esa comprensión, en esa confrontación con el costo de la rigidez, donde comienza la resolución, la verdadera transformación. La comprensión profunda de lo que significa sé agua en el contexto emocional. No se trata de no sentir ni de reprimir. Se trata de no resistir al sentimiento inicial. Se trata de observarlo, de reconocerlo, de permitir que surja, pero sin aferrarte a él, sin dejar que te defina o te controle. Es la habilidad de canalizar esa energía emocional, de permitir que fluya a través de ti, como el agua que se adapta al recipiente, que rodea el obstáculo, que encuentra un nuevo camino en lugar de chocar frontalmente contra él. La verdadera fuerza, la invencibilidad de la que hablaba Bruce Lee, no reside en la dureza o en la resistencia, sino en la adaptabilidad, en la capacidad de moverte con la corriente de la vida
y de tus propias emociones, sin ser arrastrado por ellas, sin ser consumido. Es descubrir que puedes contornear los obstáculos emocionales, no esmagarlos. Pero, ¿cómo se logra esa observación sin resistencia? ¿Cómo se crea ese espacio, esa pausa vital, entre el estímulo que llega y la reacción que surge automáticamente? ¿Cómo se pasa de ser el bloque de hielo o el vapor explosivo a ser el agua que fluye, que se adapta, que encuentra su camino? Hay un lugar, un instante, que debemos aprender a crear y proteger. El espacio sagrado. ¿Cómo crear la pausa entre el estímulo y la respuesta? Imagina esto. Algo sucede. Un comentario, una situación inesperada, un pequeño revés. Es el estímulo. Y en una fracción de segundo, casi antes de que te des cuenta, una emoción surge con una fuerza arrolladora. Y acto seguido, la reacción automática se dispara. Una palabra hiriente, un gesto brusco, un silencio defensivo. Parece un proceso ultra rápido, una cadena inevitable donde el estímulo activa la emoción y la emoción dicta la respuesta, sin dejar espacio para nada más. En medio de esa velocidad, ¿cómo es posible insertar siquiera una pizca de conciencia? Parece una tarea imposible, como intentar detener un rayo a mitad de camino. Y ahí reside el conflicto principal, el verdadero desafío de este proceso, la velocidad y la fuerza implacable del impulso reactivo. El hábito de reaccionar de forma automática, sin pensar, está tan profundamente arraigado en nuestra neurología, en nuestros patrones de comportamiento, que la simple idea de crear una pausa en medio del calor del momento se siente irrealizable, casi absurda. Es una batalla contra nuestra propia programación, contra años, quizás décadas, de responder de la misma manera. Es como luchar contra una corriente poderosa que te arrastra sin que puedas oponer resistencia. Las complicaciones de esta lucha no tardan en aparecer y se vuelven cada vez más frustrantes. Intentar frenar o controlar una reacción después de que ya ha comenzado, después de que la emoción ha tomado el control y el impulso se ha disparado, es una tarea agotadora y en la mayoría de los casos, ineficaz. Es como intentar meter la pasta de dientes de nuevo en el tubo una vez que ya ha salido. La frustración se acumula. Sabes intelectualmente que deberías detenerte, que deberías responder de otra manera, pero simplemente no puedes. La sensación de impotencia, de falta de control sobre tus propias acciones, se intensifica con cada reacción no deseada, reforzando el ciclo y aumentando la tensión interna. Y esta batalla interna puede llevarte a un clímax, a un pico emocional, en una situación de alta presión, donde la necesidad de una respuesta consciente, medida y estratégica es absolutamente crítica, pero el impulso de reaccionar de forma automática es abrumador, casi insoportable. Quizás es una negociación importante, una conversación delicada con alguien a quien quieres, o un momento decisivo en tu carrera. Sientes la emoción surgir con una fuerza brutal, rabia, miedo, pánico, y sientes la urgencia de reaccionar de la forma habitual, esa respuesta programada que conoces tan bien. Es el momento de casi ceder, o quizás cedes por un instante, sintiendo la fuerza bruta del hábito, la inercia de años de reacciones automáticas empujándote hacia el mismo patrón destructivo. Es un instante de vulnerabilidad cruda, donde te das cuenta de lo poco control que pareces tener. Pero es precisamente en esa confrontación con la fuerza del hábito donde se abre la puerta a la resolución, a la transformación. La comprensión de que, aunque parezca imposible, es posible aprender y practicar técnicas para expandir ese diminuto espacio, ese instante sagrado entre el estímulo que llega y la respuesta que surge. No se trata de eliminar la emoción o el impulso, sino de insertar un momento de conciencia antes de que la reacción automática tome el control. Es un entrenamiento mental, una disciplina que, al igual que las artes marciales de Bruce Lee, requiere práctica constante. Descubres que, con el entrenamiento adecuado, ese instante imperceptible puede alargarse lo suficiente como para que la elección se vuelva posible. Ya no eres un autómata reaccionando a un programa.
Te conviertes en un agente consciente capaz de elegir tu respuesta. La reactividad automática se transforma en una respuesta intencional, alineada con tus valores y objetivos. Crear este espacio sagrado, esta pausa consciente, es la clave para liberarte de la trampa de la reacción impulsiva. Es el primer paso para dejar de ser arrastrado por tus emociones y empezar a navegar por ellas. Pero una vez que tienes esta pausa, una vez que has creado este espacio, ¿cómo manejas las emociones intensas que aún surgen? ¿Qué haces con la furia que hierve o el miedo que paraliza en ese instante de elección? ¿Cómo canalizas esa energía poderosa en lugar de ser consumido por ella? Enfrentando la furia y el miedo, canalizando la energía no siendo consumido. Hay ciertas emociones que se sienten diferentes. No son solo una molestia pasajera. Son fuerzas de la naturaleza dentro de ti. Piensa en la rabia intensa, esa furia que hierve en tu interior, o en el miedo paralizante, esa sensación helada que te inmoviliza. Estas emociones parecen tener vida propia, surgen con una fuerza avasalladora, como un tsunami emocional, amenazando con dominarte por completo, con borrar todo lo demás a su paso. El conflicto principal, el verdadero desafío cuando estas emociones poderosas te visitan, es la lucha desesperada por no ser consumido por ellas. Es el miedo primario a perder el control, a decir o hacer algo destructivo cuando la rabia te ciega, o el terror a ser completamente paralizado por el miedo, incapaz de dar un solo paso, perdiendo oportunidades vitales, quedándote estancado. Es la dolorosa sensación de que tus emociones más fuertes, las que deberían ser fuentes de energía o señales de alerta, se han convertido en tus peores enemigos internos, saboteando tu bienestar y tu potencial. Y las complicaciones de esta batalla interna se acumulan, creando una tensión constante. Intentar reprimir la rabia, empujarla hacia abajo, solo consigue que se enquiste, que se transforme en amargura, resentimiento o incluso problemas de salud física. Ceder a ella, dejar que te controle, lleva a la destrucción, relaciones rotas, decisiones impulsivas lamentables, daños irreparables. Por otro lado, huir del miedo, evitar las situaciones que lo provocan, solo alimenta la ansiedad y reduce tu mundo. Ser dominado por él te condena a la inacción, a vivir con el constante arrepentimiento de lo que podrías haber hecho. La incapacidad de lidiar con estas emociones de forma saludable no solo perpetúa la autosabotaje, sino que también refuerza una sensación de debilidad, de ser vulnerable a tus propios estados internos. Quizás has vivido un clímax emocional, donde la rabia o el miedo alcanzaron un pico extremo. Un momento de alta intensidad donde sentiste que estabas al borde del abismo, que la emoción estaba a punto de engullirte por completo. Tal vez fue una confrontación donde la furia te llevó a decir algo que no tenía vuelta atrás, poniendo en riesgo una relación fundamental, o una oportunidad que se presentó, pero el miedo te paralizó de tal forma que no pudiste moverte, perdiéndola para siempre. En ese instante de vulnerabilidad máxima, cuando sientes la fuerza bruta de la emoción amenazando con desbordarte, te enfrentas a la cruda realidad del poder que estas fuerzas internas pueden ejercer sobre ti, poniendo en riesgo algo importante, incluso tu propia seguridad emocional o física. Pero es precisamente en ese punto crítico, en esa confrontación directa con la intensidad de la emoción, donde reside la clave para la resolución, para la transformación. La comprensión profunda de que la solución no está en no sentir estas emociones, lo cual es imposible y poco saludable. La solución, inspirada en esa sabiduría de sé agua, reside en aprender a canalizar la energía que contienen. Como Bruce Lee utilizaba la fuerza y el impulso de su oponente a su favor, tú puedes aprender a usar la energía de tu rabia o tu miedo. Ver la rabia no como una fuerza destructiva, sino como energía pura para el cambio, para establecer límites, para defender tus valores, siempre y cuando sea canalizada de forma controlada y constructiva. Y ver el miedo no como una señal para huir, sino como una señal para prepararte, para evaluar la situación, para agudizar tus sentidos y actuar con precaución inteligente.
Es la descubrimiento de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de emoción, sino en la capacidad de usar esa emoción como combustible, como una fuente de poder para la acción controlada, enfocada y alineada con tus objetivos. Aprender a canalizar la furia y el miedo es pasar de ser víctima de tus emociones a ser el maestro que dirige su energía. Pero, ¿cómo se logra esta maestría? Existen técnicas específicas, pasos concretos que puedas seguir para transformar esa energía bruta en acción poderosa y controlada. ¿Cómo se aplica esto en los desafíos específicos de la vida moderna? Control emocional, el alicerce de la disciplina y la acción imparable. Tienes metas, tienes planes, sabes exactamente lo que necesitas hacer para avanzar en tu carrera, para mejorar tu salud, para construir la vida que deseas. Te visualizas lográndolo, pero una y otra vez te encuentras estancado. La procrastinación se instala, la motivación inicial se desvanece, la inconsistencia se convierte en la norma. Miras a tu alrededor y ves a otros avanzando, mientras tú te quedas en el mismo lugar. Y la explicación fácil, la que te dices a ti mismo, es la pereza, o quizás la falta de fuerza de voluntad. Te culpas, te criticas, te sientes inadecuado, pero aquí está el conflicto principal, la dolorosa verdad que a menudo evitamos. La raíz de la falta de disciplina y la procrastinación rara vez es la simple pereza. Es, en cambio, una incapacidad subyacente para gestionar las emociones incómodas que surgen inevitablemente cuando te enfrentas a la acción. Piensa en ello. ¿Por qué no empiezas esa tarea importante? No es porque seas perezoso, es porque la tarea te genera aburrimiento, o frustración ante su dificultad, o miedo al fracaso, o simplemente el desconfort físico y mental del esfuerzo requerido. La verdadera lucha no es contra una supuesta falta de voluntad, sino contra nuestra propia programación interna, que busca la gratificación instantánea y se refugia en el confort emocional, evitando a toda costa cualquier sensación desagradable. Las complicaciones de ceder a esta búsqueda de confort emocional se acumulan rápidamente, creando un ciclo de tensión y autosabotaje. Cada vez que evitas una tarea porque te sientes aburrido, o pospones un entrenamiento porque te sientes cansado, o no haces esa llamada importante porque sientes miedo, estás reforzando el hábito de permitir que tus emociones dicten tus acciones. Ceder a estas emociones de confort o aversión te lleva a ciclos de inactividad, seguidos por el arrepentimiento de no haber actuado y una autocrítica feroz que erosiona tu autoestima. Y lo peor es que, cada vez que fallas en actuar por cómo te sientes en ese momento, tu confianza en tu capacidad para ser disciplinado disminuye, y la montaña de la disciplina parece volverse más alta, más intimidante, más imposible de escalar. Y esta indisciplina emocional puede llevarte a un clímax, a un pico de frustración y arrepentimiento. Quizás fue esa promoción que perdiste porque no terminaste el proyecto a tiempo, o ese plazo crucial que se incumplió generando consecuencias negativas significativas, o esa meta personal que año tras año sigue en la lista de pendientes. Inalcanzable no por falta de capacidad, sino porque las emociones negativas, o la simple preferencia por el confort, impidieron la acción necesaria. Es el momento de la realización clara y dolorosa del costo real de la indisciplina emocional. Te das cuenta de que no es que te falte fuerza de voluntad en un sentido abstracto, sino que te falta la habilidad práctica de gestionar tus estados internos para poder actuar a pesar de ellos. Pero es precisamente en esa realización, en esa confrontación con el verdadero obstáculo, donde se encuentra la puerta a la resolución, a la transformación. Entender que el control emocional no es un fin en sí mismo, sino el alicerce fundamental sobre el cual se construye la disciplina. La disciplina no es la ausencia de emociones incómodas, es la capacidad de actuar a pesar de ellas. Es aprender a reconocer esas emociones que sabotean la acción, el aburrimiento, el miedo, la frustración, el desconfort, y en lugar de ceder a ellas, gestionarlas. Es como Bruce Lee,
quien entrenaba incansablemente, no porque nunca sintiera cansancio o dolor, sino porque había aprendido a actuar a pesar de ese desconfort físico, canalizando su energía y su enfoque hacia la acción requerida. La transformación reside en descubrir que puedes sentir pereza y aún así levantarte y empezar. Puedes sentir miedo y aún así dar el primer paso. Puedes sentir frustración y aún así persistir. Aprendes a usar tu conciencia para crear esa pausa de la que hablábamos y en ese espacio elegir la acción alineada con tus metas, independientemente de la emoción presente. Construyes así una base sólida para la consistencia, para la resiliencia, para la realización imparable de tus objetivos. Dominar tus emociones para impulsar tu disciplina es liberador. Te permite dejar de ser un esclavo de tus sentimientos momentáneos y convertirte en el arquitecto de tu futuro. Pero, ¿cómo se aplica esta maestría emocional a los diferentes aspectos de tu vida? ¿Cómo se manifiesta esta disciplina en tus relaciones, en tu creatividad, en tu capacidad para superar obstáculos inesperados? La calma del dragón, alcanzando paz interior y poder a través de la no reactividad. Has tenido esos momentos. Instantes fugaces de paz, de claridad mental, donde el ruido del mundo exterior parece desvanecerse y sientes una quietud profunda dentro de ti. Son vislumbres preciosos, casi sagrados, pero seamos honestos, a menudo se sienten frágiles, como la superficie de un lago en calma que es fácilmente perturbada por la más mínima brisa o la caída de una sola gota de lluvia. El caos externo, un comentario inesperado, un desafío repentino, y esa paz tan difícil de alcanzar parece esfumarse en un instante. La idea de una calma duradera, una serenidad que resista la tormenta, a menudo parece un ideal lejano, casi inalcanzable en el torbellino de la vida moderna. Y ahí reside el conflicto principal, el desafío constante que enfrentamos. ¿Cómo mantener esa serenidad? ¿Cómo preservar ese foco interno cuando el mundo a nuestro alrededor está en plena turbulencia? La lucha no es solo contra las circunstancias externas, sino contra la tentación interna de permitir que las acciones y palabras de otros o las dificultades de la vida nos roben esa paz tan preciada. Es la batalla por no ceder nuestro estado interior al capricho de lo que sucede fuera de nosotros. Es un esfuerzo continuo por ser el ojo del huracán en lugar de ser arrastrado por sus vientos. Las complicaciones de esta lucha se manifiestan una y otra vez, aumentando la tensión. Incluso cuando sientes que has progresado, que has aprendido a manejar mejor tus emociones y reacciones, te encuentras con recaídas. Bajo estrés extremo, cuando la presión es máxima, los viejos patrones reactivos resurgen con fuerza. Es frustrante. Sientes que das un paso adelante y medio paso atrás. La dificultad de aplicar la no reactividad de manera consistente en todas las áreas de tu vida, en el trabajo, con tu familia, en el tráfico, ante una crítica inesperada, te hace dudar. ¿Es posible realmente alcanzar una verdadera maestría emocional? ¿O estamos condenados a ser siempre, en cierta medida, esclavos de nuestras reacciones? Esta inconsistencia perpetúa la sensación de que la calma duradera es una quimera. Esta lucha interna puede llevarte a un clímax, a una situación que te pone al límite, una crisis significativa, un conflicto interpersonal intenso que escala rápidamente, o quizás un periodo prolongado de adversidad que agota tus recursos emocionales. Es el momento en que la presión externa es máxima, cuando parece que todo se desmorona a tu alrededor y la tentación de volver a los viejos hábitos reactivos, explotar de rabia, cerrarte por miedo, culpar a otros, es fortísima, casi irresistible. Es el punto de inflexión donde se decide si has construido una base sólida de calma interior o si aún eres vulnerable a ser arrastrado por la corriente. Pero es precisamente en esa prueba de fuego, en medio de la tormenta, donde se manifiesta la resolución, la verdadera transformación. Es la capacidad inspirada en la resiliencia fluida de Bruce Lee de permanecer centrado, calmado y sorprendentemente eficaz en medio del caos.
No se trata de no sentir miedo o rabia. Esas emociones son parte de la experiencia humana. Se trata de la maestría sobre la respuesta a esas emociones. Es la conquista de una paz interior que no depende de que las circunstancias externas sean perfectas, sino que reside en tu capacidad para elegir tu estado interno, independientemente de lo que suceda fuera. Es el descubrimiento del inmenso poder y la claridad mental que surgen cuando dejas de ser controlado por la reactividad automática. Es vivir la verdadera mentalidad del dragón, ser fuerte y flexible, adaptable y centrado, capaz de moverte con la situación sin ser derribado por ella. Has aprendido a ser el agua que fluye, que se adapta, pero que también tiene una fuerza imparable cuando es necesario. Así que dominar esta calma interior, esta calma del dragón, no se trata solo de sentirse bien. Se trata de desbloquear una forma poderosa de interactuar con el mundo y con los demás, de construir relaciones más fuertes, de comunicarte con claridad y de ejercer una influencia positiva que proviene de tu centro. Es la clave para una vida donde no eres arrastrado por las circunstancias, sino que navegas a través de ellas con propósito y serenidad. Si este mensaje resonó contigo, si encontraste valor en comprender cómo encontrar paz y poder dentro de ti para enfrentar los desafíos, considera apoyar el canal a través de un super chat. Tu contribución nos ayuda a seguir creando contenido como este, compartiendo ideas valiosas para ayudarte a navegar los desafíos de la vida y alcanzar tu máximo potencial. Cada superchat es una muestra de aprecio que impulsa este proyecto y nos permite seguir compartiendo esta mentalidad del dragón contigo.